Dios abre caminos en un lugar sin salida. Y verdaderamente conocemos eso de nuestro Señor, amén. Que el Señor abre caminos donde no los hay. Versículo 1 del capítulo 14, continuamos con este libro de Éxodo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo el ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Vean ahí esos versículos, primeros 7 versículos que hemos leído de ese capítulo 14. Van por un camino y de repente Dios les cambia el rumbo. Dios les cambia que vayan por otro lugar. Y aún así, cuando Dios cambia el rumbo que llevan, leemos que ellos hicieron así, dice estos versículos que acabamos de leer. Es decir, que obedecieron a Dios a pesar de que no comprendían la razón por la que había Dios hecho ese cambio. Dios siempre sabe cuál es el mejor camino para nosotros, amén. En veces pensamos, llevamos un rumbo y todo parece que va muy bien, vamos como en la luz verde, cuando Dios dice: no es por ahí. En veces tomamos así nuestras vidas y decimos: yo voy a dirigir mi vida. Pero Dios tiene formas de hablarnos. Dios siempre será fiel para ayudar a aquellos a quienes ha librado de la esclavitud, ¿verdad? Dios había librado de la esclavitud al pueblo de Israel. Y tomen en cuenta que el pueblo de Israel representaba un plan de Dios, el plan A. Y el plan A de Dios nunca ha cambiado. No hay un plan B, no hay un plan C. Es el mismo plan de Dios. Es el mismo plan que ha seguido con la iglesia de Cristo Jesús hoy en día. Con todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo. Y hemos sido salvos en Él a través de su sacrificio. Dios los había librado de esa esclavitud. Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida. Y ahora están encerrados. Parece que están encerrados. El mar está delante de ellos y detrás de ellos tienen a los egipcios. 600 carros, de los mejores carros que tiene Faraón. Y una de las cosas que les puedo decir, Dios les había dado la palabra: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Un lugar donde habrá una relación conmigo perfecta. Y es interesante, ellos no habían, vamos a ver lo que sucede aquí. Y les puedo decir algo: no cuestionen nunca su palabra, la palabra de Dios. Y me refiero a la Biblia, porque hoy en día hay personas tomando el lugar de Dios y pidiendo a sus feligreses, pidiendo a las personas dentro de las congregaciones que los obedezcan y los sigan incondicionalmente. Toman el lugar de Dios. Tienen que hacer las personas que van a la congregación decisiones en base a lo que ese líder les dice que hagan. Y eso es tomar el lugar de Dios. Cuidado con esa clase de hombres o de mujeres, porque ellos creen que pueden estar sobre los demás por el conocimiento humano en el que están arraigados sus corazones. Y algo maravilloso que vemos aquí es que Dios es tan grande
que solo Él tiene la capacidad y el poder de voltear cualquier aspecto negativo. Amén. Aún en las equivocaciones que pudiéramos tomar, Él puede tomar cualquier aspecto que se vea, por muy feo que se vea, y voltearlo para su gloria y su honra. Y lo vemos aquí. Vienen los egipcios contra ellos. Están encerrados. Y no hay manera lógica en que ellos pudieran decir, ¿qué hacemos ahora? Debemos hacer esto. Debemos hacer esto otro. No. Están encerrados. Están ahí encerrados. Pero Dios va a manifestar su poder, va a manifestar su gloria de una manera especial. Ahora, vean a dónde los lleva. El tercer lugar donde los lleva es Pi-hahirot. Tomen en cuenta, porque están estos lugares, estos 7 lugares donde los va a llevar, son mencionados aquí con un propósito. Lo que significan es impresionante. Lo miramos anteriormente en Sucot y en los otros lugares donde llegaron. Pero ahora los lleva a este lugar y está entre Migdol y Baal Zephón. Baal Zephón es un dios. Es un ídolo de los pueblos de Egipto. Y se supone que es uno de los ídolos que toma el control y llega hasta esa área del mar. Así que Dios no solamente le va a dar un mensaje al pueblo de Egipto, sino también le va a dar un mensaje al pueblo de Israel, pero también a los seres espirituales diabólicos que están en esa área. Serán derrotados por Dios mismo, porque solo hay un Dios, amén. Solo hay un Dios. Aquellos que hemos venido a Cristo Jesús, que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús, verdaderamente hemos experimentado y hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Hemos sido libres en Cristo Jesús. A pesar de las adversidades y durezas que pudiera haber y venir contra sus hijos, Dios decide manifestar su gloria. Vean ahí algo más, porque ahí los lleva, dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Pi-hahirot significa en hebreo boca libertad o boca de libertad. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿qué es eso? Es un llamado a la libertad, es un grito a la libertad. Eso le debió haber dicho, no están encerrados, aquí va a ocurrir algo. Y el único que entendió eso y el único que lo miró por la fe fue Moisés, como lo vamos a leer en los siguientes versículos. Porque las proezas de Dios se van a manifestar, los no límites de Dios. Escuchen esto, todos aquellos que han venido a Cristo Jesús, nos hemos acercado a un Dios que no tiene límites, a un Dios todopoderoso, que puede voltear las cosas de una manera maravillosa para su gloria y su honra. Tomen en cuenta que de ahí están encerrados 4 millones de personas. Quiere decir, imagínense eso, o más de 4 millones de personas, más los animales. Ahí están, frente al mar. Han sido acorralados, no hay escapatoria. A lo mejor ellos pueden pensar, no hay escapatoria. Pero esas son las maneras en que Dios trabaja. Porque los que hemos de seguir a Dios debemos de seguirlo, ¿por qué? Por fe, no por vista. Por fe. Dios trabaja de maneras y sus caminos son inescrutables. El Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino.
Acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Verdaderamente, Él es escudo a nosotros, amén, a nuestras vidas. Él es perfecto, su camino es perfecto. Pero dirán, están acorralados, ¿cómo puede ser perfecto? No hay salida, están encerrados. Aunque parece que no hay salida, ese camino es maravilloso. ¿Recuerdan cuando estaban en el barco, hundiéndose los discípulos, y vino el Señor Jesús caminando ¿dónde? Sobre el agua, sobre el mar? ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo no sé por lo que esté pasando usted en estos momentos. Quizá a lo mejor está pasando por algunas circunstancias muy difíciles. Pero quiero decirle, quizá a lo mejor Dios lo ha puesto en ese lugar de Pihahirot, y Dios le ha declarado, yo te he dado libertad. Debemos de creerle a Dios, porque hay salida, amén, a pesar de las circunstancias por las que pudieran venir. Ahora tomen en cuenta, de ahí se levanta Faraón, dice que toma 600 carros escogidos. Unció su carro y tomó consigo un pueblo, y tomó 600 carros. La palabra escogidos quiere decir que Faraón escogió todos los mejores carros que tenía. Es decir, que escogió los carros más sofisticados que tenía. Las mejores armas inventadas, por así decirlo, los mejores soldados, la mejor tecnología, pudiéramos decir hoy en día. El Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Dios es nuestra protección, amén. Ese pueblo sacado de Egipto había decidido confiar en Dios, y Dios era su protección. Habían decidido seguir a Dios. No confiaban en carros, no confiaban en espadas ni en ejércitos. Hoy en día vemos a hijos e hijas de Dios exaltando ejércitos y sus armas, como si fuera lo que los ha salvado. Cristo es el que nos ha salvado, amén. Vemos hoy en día incluso en ocasiones, pudiera ser que pareciera que estuviéramos acorralados, pero Dios es nuestra salida. En los últimos tiempos en los que vivimos vamos a ver una tendencia a confiar en ciertos gobiernos. Personas que no conocen de Dios tendrán su confianza en gobiernos, en su ejército, en las armas que tienen. Y incluso creyentes en Cristo Jesús van a confiar más en gobiernos que en Cristo, su Salvador. Van a poner su fe en gobiernos. Nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos, incluso les decía, incluso hijos de Dios confiando en cierta clase de gobiernos, a pesar de sus injusticias y sus malvados planes, cometiendo genocidios en diferentes lugares. Nuestra confianza debe ser en Cristo. Otros confían en tecnología y en armas, pero ¿saben en quién confiamos nosotros? En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esa debe ser nuestra fe en Él. Vean el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿De quién era esa mano poderosa? De Dios. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se
se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Jehová: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Empiezan a reclamarle a Moisés: ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En ese hombre Faraón y sus seguidores vemos corazones que quieren pelear contra el mismo Dios. Imagínense seres humanos queriendo levantarse contra Dios, creyéndose que son dioses, creyéndose superiores al Creador del universo. Hoy en día vemos a gobiernos élites que creen que son superiores a Dios. Vemos a muchos de ellos siendo humillados. Rusia es uno de ellos. Ucrania es otro de ellos. La OTAN o NATO es otro de ellos. Irán. Estados Unidos ha sido humillado en el Medio Oriente. No se diga, el pueblo de Israel ha sido humillado en su propia tierra. Porque el único que va a traer la paz, ¿quién es? Cristo Jesús nuestro Señor. Así que cuando escuchamos a Donald Trump decir que Él va a traer la paz, no le crean, está mintiendo. Solo Cristo Jesús traerá una verdadera paz en el Medio Oriente. Solo Cristo Jesús va a traer una paz en el Medio Oriente. Así que vemos allá a Faraón. La nación de Egipto está por ser humillados. Y esta vez bajo las aguas del Mar Rojo. Ahora, cuando el pueblo de Israel miró a los egipcios venir, comenzaron a reprochar a Moisés por exponerlos a tal peligro. Pero ahora ellos saben que están encerrados. Los hijos de Israel levantaron su vista y voltearon hacia atrás y miraron el peligro que se avecinaba. Pero quiero decirles algo: no levantaron sus ojos suficientemente con los ojos de la fe para ver quién los protegía. Igual que el pueblo de Israel, muchas veces levantamos nuestros ojos, pero no levantamos nuestros ojos lo suficientemente para ver quién es el que nos protege. Es Dios el que nos protege, amén. Es Dios. ¿A quién más le podemos dar la gloria y la honra? Es Dios. En veces cuando vamos para Estados Unidos, nos preguntan: ¿cómo pueden estar viviendo en México mucho más tranquilos que aquí? Mucho más tranquilos. ¿Y cómo está todo allá? Muy bien, al lado de Cristo. Es una seguridad maravillosa, amén. Es una seguridad. Ciertamente hay cosas, pero en Cristo Jesús verdaderamente sentimos nuestra protección y vemos nuestra protección. Él es nuestro proveedor, nuestro protector. ¿Dónde están tus ojos en este momento? ¿En lo que ves con los ojos humanos o lo que ves con los ojos de la fe? Quiero que vean algo en el versículo 10. Dice: los hijos de Israel, cuando miraban a los egipcios, dice, temieron ¿en qué? En gran manera. Qué triste cuando ellos quitaron sus ojos de la palabra declarada de Dios, de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel.
El capítulo 3, versículo 17, el Señor les prometió: voy a llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Ustedes creen que los iba a llevar hasta el mar ahí para matarlos? No, no los iba a llevar ahí para matarlos. Pero el miedo los paralizó. El miedo los hizo quitar sus ojos de Dios. Cuando ellos no comprendieron el por qué, Dios los había cambiado a ese camino donde están encerrados, a ese aparente encierro. No solo dudaron, sino temieron en gran manera. Cuando entendemos el porqué de Dios, ¿saben qué? Es algo maravilloso. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. En otras palabras, mis pensamientos no es dañarlos, no es lastimarlos, dice Dios. Mis pensamientos es para darles una bendición, para darles un bien. Cuando entendemos el porqué y estamos en una circunstancia difícil, podemos decir: Señor, usted tiene planes. Yo le sigo creyendo a usted, Señor, a pesar de cualquier circunstancia. Sigo creyendo a usted. Vean, número 1, los hijos de Israel temieron en gran manera. Vean el versículo 11. Sus corazones se volvieron no agradecidos. Versículo 11 dice: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Antes de estar en esa situación en que Dios los ha llevado, trabajaban sin parar. Desde que se salía el sol hasta que se oscurecía, trabajaban para los egipcios. Comían cebolla solamente y ajos. Y ahora dice: ¿para qué nos vinimos? ¿Para qué salimos? ¿Cuántos cristianos hay así hoy en día? ¿Cuántos hijos de Dios hay así hoy en día? Desde que recibí a Cristo Jesús, tengo tantos problemas. Hermanos, Dios nos sacó del infierno, si lo puedo decir de esa manera. Dios evitó que llegáramos a ese lugar porque estábamos en ese lugar, íbamos a ese lugar, hermanos. Estábamos condenados a quedar separados de Dios eternamente, pero Dios intervino en nuestras vidas. Dios intervino en nuestras vidas. Y en veces cualquier problemita, ¿saben qué? Nos sentimos acorralados y empezamos a decirle a Dios: Señor, empezamos a quejarnos. No nos volvemos agradecidos, nos quejamos por lo que no tenemos, pero no le agradecemos a Dios por lo que tenemos. Y son más cosas las que tenemos, hermanos, que lo que no tenemos. Amén. Tenemos una casa donde vivir, tenemos una familia, tenemos salud. Tenemos un pedazo de fierro que nos mueve de un lugar a otro. Hay tantas razones por las cuales darle gracias a Dios, pero no solamente las cosas. Hay tantas razones. Tenemos paz en Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra luz es Cristo. Nuestro camino es Cristo. Pero cuando un hijo de Dios no agradece, hermanos, su corazón se va a volver no agradecido. En veces le cantamos a Dios, ¿no? Ellos indirectamente le estaban diciendo a Dios, estaban culpando a Dios. De igual forma, cuando nosotros cantamos a Dios: más amor, más poder, más de ti en mi vida, hermanos, y el Señor dice: ok, voy a mostrarte más de mi amor por ti. Voy a mostrarte más de mi poder. Y el Señor nos pone en una circunstancia difícil que parece que estamos acorralados. Dice: ¿por qué, Señor? Tú me dijiste más poder y voy a mostrarte mi poder de otra manera. Pero no solamente sus corazones tuvieron gran temor. Sus corazones no fueron agradecidos. Vean el versículo 12. Sus corazones estaban amargados. Estaban amargados.
¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Moisés no los había sacado de Egipto. ¿Quién los sacó? Dios. Dios los sacó. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? Mira lo que has hecho. Corazones amargados. Comienzan a manifestar lo que verdaderamente traen adentro. De la abundancia del corazón, habla, ¿qué dice la Escritura? La boca. Si su corazón está amargado, ¿saben qué? Va a empezar a aventar cosas. Va a empezar a decir cosas de los demás. Va a querer controlar las situaciones que no tiene control usted. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor cargamos un costal de cosas en nuestras vidas? De amargura. Desde que ellos le dijeron al Señor que querían ser libres, dice que Dios escuchó su clamor y Dios los hizo libres y Dios les prometió a dónde los iba a llevar. Aún desde Abraham los prometió. ¿Saben una de las cosas? Nosotros antes teníamos el volante de nuestra vida, ¿verdad? Lo dirigíamos hacia donde nosotros queríamos. Es lo que hacíamos. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón y en nuestras vidas, el Señor nos dijo, bájate del volante. Yo voy al volante de aquí en adelante. Tú vas en él como pasajero. Y si el Señor es al volante, todas las cosas están bien. Todas las cosas están bien. De aquí en adelante, dice el Señor, no importa qué tan culto eres, qué tan valiente te sientes o cuánto crees que tienes. Yo tomo el control, yo voy al volante, tú vas al asiento del pasajero. Solo goza el viaje junto conmigo. Hermanos, el Señor está al volante de ese vehículo en el que van, de su vida. Solo siéntense y gocen el viaje. Amén. Vean ahí. Moisés les dice, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Cuando ellos se quejaron, Moisés comenzó a orar. Comienza a orar. Y vean lo que le dice Dios. ¿Por qué clamas a mí? No es hora de orar. Es hora de trabajar. Le dice Dios. Es hora de seguir el camino. Moisés. En veces nos volvemos tan espirituales, ¿no? Tan espirituales nos volvemos. Vemos cosas que están tiradas, pudieran estar tiradas, y decimos, vamos a orar. ¿Qué estás haciendo? Hay que recoger las cosas. Hermanito, hay que recoger las cosas. Hermanita, hay que recoger. Es que estoy orando. A ver, ¿qué recojo primero? Hay tantas cosas en nuestras vidas que dice Dios, marcha. Nuestro caminar como cristiano es un caminar en Cristo, hermanos, que tenemos que seguir caminando. Que tenemos que seguir. ¿Debo de seguir como cristiano o no debo de seguir? En veces oramos así, hermanos. Señor, ¿debo ir a la iglesia o no? Y el Señor dice, ¿qué estás haciendo? Marcha, vamos. Ahora, no le hacemos un favor a Dios cuando venimos a la iglesia, hermanos. No le hacemos un favor a Dios. Necesitamos adorar a Dios, amén. Es una necesidad de nuestros corazones. El no hacerlo, hermanos, simplemente nos hace ser quejumbrosos. En otras palabras, el Señor le dice, no se quejes. Moisés, no te estés quejando conmigo. Levántate y marcha. Y le está diciendo al líder.
Cuando ellos se quejaban por la situación, Dios le dice, sigue el camino. Ven en el versículo 16. Ahora el Señor, después de que siguen ese camino, dice, vean a dónde los lleva el Señor. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los siga. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos que alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? ¡Qué maravillas hizo el Señor! Creo que hasta el año 2001 o 1999 no se había descubierto con realidad ciertas cosas. Ya habían visto algo como corales, un coral que tenía forma redonda, pero decían: no puede ser. A mediados de los 1985, 90, ya habían descubierto eso. Pero lo confirmaron para esas fechas. Corales en forma de rueda debajo del mar. Carros completos en forma de coral. La arqueología lo descubrió. Fue ahí por donde pasaron el pueblo de Israel. Imagínense ver un hecho tan asombroso. Abrirse el mar. En veces vemos películas y vemos al pueblo de Israel, sus pies llenos de zoquete. Y digo yo, a Hollywood le falló ahí, porque dice que pasaron en seco. 3 veces se menciona que pasaron en seco. Ni siquiera
sus pies se mancharon de zoquete. Ese es el poder de Dios. Dios se encarga de escribirlo de esa manera. Se encarga de escribir también que quien va delante de ellos, cuando va Faraón contra ellos, dice que el Señor, de ir guiándolos, va y se pone hasta la retaguardia de ellos y se pone entre ellos y los egipcios. Y los egipcios no se pueden acercar a ellos. No pueden acercarse a ellos. Imagínense los egipcios queriéndose acercar o caminando y no acercándose. Esto es un milagro, hermanos. ¿Cómo puede estar Dios ahí? Porque el ángel de Jehová es una cristofanía en la teología, en la palabra de Dios. Se refiere a una preencarnación de Cristo o una teofanía. Cuando Dios toma una forma visible, física, para estar entre los humanos. Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero vemos aquí cómo el Señor los libra. Dios tenía el control de las cosas. Dios había dirigido, aún endurecido el corazón de Faraón para que lo siguiera. Y dice que fue Dios quien abrió el mar. En veces vemos a Hollywood o las películas cuando Moisés pone la vara y se abre y digo, ¡wow! ¡Qué admirable! ¡Qué poder el de ese siervo! No, fue Dios, hermanos. En veces vemos a personas admirando a hombres. Dios nos muestra esto para mostrarnos que Dios usa a seres humanos. Pero ¿saben qué? Él es el que hace las cosas. Él es el que hace las cosas. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Wow! ¡Qué especial es ese varón de Dios! ¡Qué especial es esa mujer de Dios! No, admire a Cristo. Ninguno de nosotros tiene nada especial. Cristo es la persona especial en nuestras vidas. Cristo es. Y para ellos vemos cómo Dios dirige todo en esto. Antes se creía que todo el sistema planetario daba vuelta alrededor de la Tierra. Para los 1700, 1800 se creía eso, que la Tierra era el centro de todo. Conforme fue avanzando la ciencia, dijeron, no es la Tierra, es el Sol. Es la luz esa enorme la que es el centro y todos los demás dan vuelta alrededor de esa luz. Exactamente, muchas veces nosotros somos así. Pensamos que todo debe dar vuelta alrededor de nosotros. No, todo da vuelta alrededor del Hijo de Dios, hermanos. De Dios mismo. Usted y yo no somos el centro, es Cristo. Y si se siente acorralado, como les decía ahorita, Dios tiene el control. Dios está dirigiendo su vida. Y el ángel de Dios no es un ángel cualquiera, es Dios mismo. Por eso dice que Dios, dice, y Jehová se puso entre medio de ellos. Y desde la nube Jehová, dice, hizo esto contra Faraón. Las ruedas de los carros empezaron a quebrarse en medio del mar. Para algunos, esa nube es una protección. Esa luz es una protección. La palabra de Dios es la luz para nosotros, amén. Pero que para aquellos que no tienen a Cristo son tinieblas. Verdaderamente son tinieblas. Dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. Y esa luz es Cristo. La Biblia es confusa para aquellos que siguen rechazando el Evangelio de Cristo Jesús.
Pero para aquellos que hemos decidido andar en esa luz que es Cristo, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. En los últimos tiempos en los que vivimos vamos a mirar un levantamiento contra todos aquellos que hemos sido escogidos, hermano, por Cristo Jesús. Un levantamiento, un odio. Ahora en la Biblia, cuando habla de mares, cuando los mares dice que se levantaron contra aquel ejército y los ahogó, en la Biblia las muchas aguas o los mares se refiere a muchas personas. Daniel capítulo 7, versículo 2. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. El Salmo 65, 7 menciona de que los mares, las muchas aguas, se refiere, dice, a multitudes que se levantarán contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, cuando se habla del pueblo de Dios, no se refiere solamente a las 12 tribus que están esparcidas en todo el mundo y que están perdidas todavía. Y algunos de ellos son creyentes ya en Dios. Unos cuantos, pero son creyentes. Quiero terminar con esto. ¿No es cierto que antes de conocer a Jesucristo tratamos de encontrar paz en alguna persona? Tratamos de llenar ese vacío que teníamos con algo y nunca pudimos encontrar esa paz. Amén. Hasta que vino Cristo. Hasta que Jesucristo nos encontró en ese estado de perdición y de oscuridad y de tinieblas en el que estábamos. Y desde entonces, a pesar de las luchas y de las pruebas, el Hijo de Dios siempre ha estado a nuestro lado, así como estuvo con el pueblo de Israel. Dice, el ángel de Jehová iba delante de ellos y después se puso en la retaguardia para que los egipcios no se acercaran a ellos. Sí es cierto. Jesucristo dijo, por causa de mi nombre serán aborrecidos. Pero en Cristo Jesús, que es nuestra protección, nuestra libertad, nuestra paz, encontramos todo. Y quiero terminar con los últimos versículos del 1 al 21. Vean el versículo, solamente los vamos a leer porque es un canto de agradecimiento de lo que Dios hizo en el pasado, del versículo 1 al 13 y del 14 al 16, de lo que hará en el futuro. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel ese cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré y apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible
en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra a la tierra, los tragó, condujiste en tu misericordia a tu pueblo que redimiste, los llevaste en tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. A las grandes de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. En veces pensamos, ¿no? Y decimos, wow, cantamos algún canto y como que nos movemos, ¿no? Porque somos, hermanos, 3/4 partes agua. En vez de hay hermanos que pues están danzando, gloria a Dios por ello. Hay personas que, a pesar de que es una alabanza hacia el Señor por las grandezas que Él ha hecho, no pueden ni moverse. ¿Sí? Un hermano decía: hermano, ¿por qué se mueve tanto? Es que no soy yo, hermano, es el agua en mí. ¿Sí? Y verdaderamente Dios es digno de que, yo creo que María los miró, o Miriam los miró, y los miró medio cuajados. Y le digo: ¿qué están haciendo? Dame ese pandero, vamos a movernos todos juntos. Y empezaron a moverse, en otras palabras, eran pentecostales para el Señor. Amén. Y aquí en Capilla hay algunos pentecostales para el Señor. Verdaderamente Él nos ha hecho libres, digno de adorarle y cantarle. Amén. Padre, le damos gracias. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias por habernos hecho libres. Gracias, Padre Celestial, por su bondad. Gracias por sus maravillas. Arqueológicamente, Señor, nada ha contradecido lo que dice este libro. El libro de libros. Cada tilde, dijo usted, Jesucristo, cada punto fue inspirado por usted. Cada palabra salió de sus labios y tiene poder. Y así como libró, Señor, al pueblo de Israel, también a nosotros nos libró. Y sí, Señor, hemos visto en nuestras vidas un milagro. Un milagro hemos visto. Le adoramos, le exaltamos, le bendecimos. Gracias por todo, Cristo. Amén. Una cosa nomás, a veces no vemos la grandeza de Dios. De cuántas cosas nos habrá librado Dios que ni siquiera nos dimos cuenta. Y de algunas de ellas Dios nos hemos dado cuenta. Les cuento esto rápidamente nomás. El otro día iba en el corredor comercial. Y no iba ni en el teléfono, ni en nada. Uno de los descuidos.
porque somos descuidados, ¿no? Como seres humanos. Y cuando iba en el corredor comercial, en mi troca, de repente miré el puente y lo miré que iba a caer, y fue Dios quien me libró de una manera especial. De hecho, fue algo tan especial, si se los cuento así, porque no había forma de que yo saliera de ahí. La troca iba hacia el puente así. Y cómo sucedió, no sé. Ya me paré en un lado, algunos de los carros se pararon, dijeron: impresionante lo que vimos. Porque literalmente vimos una de las trocas, literalmente vimos como si algo lo hubiera levantado el vehículo. El pueblo de Israel miró muchas maravillas, y cada uno de ustedes ha visto muchas maravillas. Ustedes han vivido esas maravillas. En algunas Dios nos los ha mostrado, en otras ni siquiera nos dimos cuenta de que Dios nos libró. Y Dios lo hace para Él ser exaltado, porque Él tiene un día para nosotros. Un día en que Dios dirá: listo, se acabó. Así que denle gracias a Dios. En esa semana, tomen el tiempo para agradecer a Dios, porque cada día es un regalo de Dios. Amén.